el doctor Eduardo Calixto. The only one. Un honor. Que primero que nada te quiero decir, ayer cumplimos 2 años de estar al aire y desde el día 1 contamos contigo, con tu cariño, con tu entrega, con tu conocimiento. Gracias. Te has ganado el corazón de todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Es un honor, para mí es un privilegio. No me imaginé que iba a tener esta experiencia tan hermosa, con compañeros tan maravillosos y de verdad con el profesionalismo que todos, desde que entras al staff, lo sientes y que en realidad he visitado y he estado en algunos otros lugares, pero nunca he tenido la experiencia tan maravillosa como estar aquí. Ay, gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, pues con Eduardo hoy vamos a tratar un tema muy duro, muy difícil, descorazonador, porque se trata de nosotras, las personas. Hemos sabido en las últimas 3 semanas de casi un linchamiento por día o un linchamiento cada 2 días. Hablo de diferentes localidades, la más cercana fue aquí en Coajimalpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos que de repente juntos, digamos un pueblo completo, puede decir que muera, y además celebrar la muerte y el dolor de aquella persona a la que creemos culpable? No vamos a hablar de la parte política, no vamos a hablar de si tenían razón o no tenían razón, quiero decir en el sentido de que fuera culpable o no, porque en muchas ocasiones se trata meramente de un chisme. Lo que queremos saber es por qué cuando estamos juntos podemos cometer barrabasadas como esa. Sí. Hay varios puntos esenciales, primero biológicos y luego psicológicos y sociales que voy a enumerar. La primera parte es que cuando compartes un estrés, si yo te veo estresado, si yo te veo estresada, en ese momento yo no cuestiono qué es lo que te estresa, sino rápidamente lo comparto. Es cuestión nada más de vernos y sentir el miedo e interpretar el miedo que tú puedes tener para que inmediatamente yo me ponga en una condición estresante. Pero lo más importante es que si yo también traigo un estrés muy fuerte, entiéndase, se acaba de morir un familiar, no tengo condiciones económicas ni tampoco para comer, mi estrés es demasiado fuerte, me desensibilizo a tu estrés. Entonces tú me puedes decir que estás pasando por una crisis muy fuerte y además yo no lo veo, no lo copio. En la gran mayoría de las personas, aspecto psicológico, paso al siguiente punto, es que atrás de eso hay mucha tristeza y mucha vulnerabilidad y un deseo inespecífico de lograr sentir satisfacción por castigar a alguien que podemos culpabilizar de lo que está sucediendo. Ok, a ver, entiendo. Tengo pobreza, tengo estrés de la vida, tengo una situación familiar adversa, y lo único que estoy buscando es un escape para castigar. Exactamente. No sé a quién, pero quiero castigar. Entonces el cerebro siempre está buscando un culpable y tenemos ese sesgo, desafortunadamente. Yo puedo decirte, oye, Pita, no, él no se robó los chocolates, fue Alejandro. Y tú, no, es que yo lo vi, que él los estaba repartiendo. No, pero Alejandro lo robó y se los dio a él. No, él es el culpable. Ese sesgo me lleva a quererlo castigar a él cuando pues, él fue tal vez una parte final de esta, digamos, proceso de hechos. En esta parte, el cerebro siempre busca un culpable. Y aquí es en donde entramos al tercer punto. A nivel social, siempre este sesgo, alguien va a culpabilizar con mayor vehemencia a otra persona. Entonces nos hacemos líderes en los momentos menos oportunos y entonces lo que yo puedo decir sesga a los demás. Y entonces digo, él fue el culpable. A ver, ¿el grupo necesita un líder? Exactamente. Okay. Cuando hay estos linchamientos, difícilmente alguien, o todos linchan porque dicen, es que todos lo quisieron hacer. No, alguien asusó. Y esa persona, ese líder en especial, tenía características, o tiene más dolor, tiene más estrés, o tiene más ansiedad que todos los demás, y en un momento dado los combina a hacerlo. Pero lo más importante, proyecta, y esta es otra cosa que tiene el cerebro humano. El ser humano es la única especie que sabe que se va a morir, y es la única que puede castigar con eso. Somos los únicos depredadores de nuestra propia especie. Y ante esta situación, cuando yo te digo, te voy a castigar con tu vida, es uno de los ejercicios más fuertes que uno puede tener en la vida como castigo. En ese contexto,
La gran mayoría de nosotros nos sentimos vulnerables. Aquí entran dos procesos y si quieres después del corte lo platicamos con más detalle. Pero cuando más vulnerabilidad yo te presento, tú estás enojada conmigo y te digo, sí, yo fui, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Es azuzar a tu cerebro para decir, te voy a castigar más fuerte porque ahora me estoy dando cuenta que me engañaste. O sea, incrementamos más nuestro coraje. Cuando las víctimas se asumen como, sí, yo fui el culpable, en lugar de que eso calme a la gran mayoría de la población, la increpa, le incrementa más la adrenalina y la dopamina y no hay manera de calmarla. Un cerebro en esas condiciones, lo peor que puedes hacer en ese momento es decirle, vamos a tranquilizarnos todos. No escucha a la gente, va en función del castigo. Y lo que es más importante, y esto es terrible porque aquí ya saltamos a una patología, estamos muy cerca ya de hacerlo. ¿Cuál? Sentir placer por ver el dolor humano de la persona que es una víctima. Lo que nos lleva a la época de los antiguos romanos, ¿no? cuando sacaban a los esclavos, porque eran esclavos nomás, porque los habían agarrado de por ahí, ¿no? Pero es que en la época de los romanos, lo que sucedía, y lo hemos visto también reflejado en muchas películas, era el gozo de la gente ante que se lo coma, que lo maten, y aplaudían. Y hacían la clásica seña hacia abajo de muerte, ¿no? En donde todos se sentían parte de un proceso de culpabilidad y de pedir el juicio y en ese momento dar el resultado de eso. Ahora, si tomamos en cuenta como varias frases, la unión hace la fuerza. Uno. ¿No? El hecho de unirnos hacia un movimiento que nos lleve a una empatía, a un bien común, ¿cómo se transforma esto hacia algo negativo? Totalmente. Y pienso esto porque creo que los primeros acercamientos que tenemos todas las personas en un linchamiento, pues es en la adolescencia, cuando nos juntamos en grupos a linchar a alguien que ni siquiera conocemos. Exacto. No conocemos el contexto, no conocemos nada. Vemos una trifulca, ¡vamos a la trifulca! Sí. ¡Sí! ¿En qué momento en ese cerebro adolescente se despeja la razón? Lo acabas de plantear perfectamente bien. Esto cuando sucede con poblaciones, es que son poblaciones sometidas a violencia desde etapas muy tempranas en la vida. Hoy sabemos que si vives violencia entre los 8 y 14 años, esto deja una cicatriz en el cerebro. Áreas como el hipocampo se hacen más pequeñas, como la amígdala cerebral se hacen más grandes. Y del giro del cíngulo interpretamos en forma distinta el dolor humano. Lo voy a plantear de esta manera. Tenemos 3 áreas cerebrales, una que genera emociones, amígdala cerebral, una que interpreta emociones, giro del cíngulo, y uno que recuerda la vida, hipocampo. Cuando tú ves una violencia, con tan solo que la veas una vez, Paco, con tan solo de ver un asesinato o un linchamiento como estos, entre los 8 y 14 años, te queda para toda la vida el proceso y eso hace que la amígdala cerebral se haga más grande y te haces más sensible a eventos violentos. 1, los normalizas y 2, generas más violencia en la etapa adulta. 3, el hipocampo se queda con esa memoria y entonces vas a evaluar todo con ese nivel. Si yo ya vi que eso se hace y eso también puedes repetirlo en la vida. Y 4, el proceso de ver tu dolor, ya me desensibilizo a él. Las personas violentas que ven estos eventos, en el futuro, generan cambios de interpretación del dolor. Cuando tú me preguntas eso, Paco, habría que decir que estas personas, digo, no quiero llegar tampoco a criminalizar y a hacer mal uso de mis palabras con este micrófono que tengo a estas personas, pero lo que sí tengo que decir es que atrás ya hubo mucha violencia, pero también mucho encono, y también depresión y mucha ansiedad, que lo primero que detona, en lugar de ser juiciosos y decir, hay que entregarlo a las autoridades, es, lo tenemos que castigar porque ahora es el momento. Claro. Hay tanta dopamina y tanta adrenalina que en ese momento que ya no razonamos. Claro, tenemos que hacer una pausa, nada, estaba pensando, por ejemplo, hablemos de un pueblo de 300 personas, ¿no? Sí. Y las 300 personas participan en este linchamiento. Estamos hablando de que esas 300 personas no son malas personas. No. Seguramente son buenas personas, pero juntas y asusadas en un momento dado ante un temor, hicieron un acto verdaderamente malo. Así es, que lo van a justificar siempre. Hacemos una pausa, regresamos, Paco tiene preguntas, pero también tenemos el otro punto, los estudiantes de la UNAM.
estaban muy enojados, tenían todo el derecho de estar enojados. Y en vez de levantarse y salir a destrozar, lo que hicieron fue hablar. Se unieron y están consiguiendo todas sus peticiones, ¿no? O sea, ¿cómo se puede dar de una parte y de la otra? Cuando regresemos, el doctor Eduardo Calixto nos explica. Doctor Eduardo Calixto, tratando de entender, de que nuestro cerebro acepte el por qué suceden ciertas cosas. No estamos, obviamente, no estamos calificando, no estamos viendo si alguien fue culpable o inocente. Estamos hablando simplemente de algo que tristemente ocurre y que es la masa junta, o sea, muchas personas juntas, que no son malas personas, pueden llegar a cometer actos horrendos. Y te dejé una antes de irnos a pausa. ¿Por qué esta misma masa, por ejemplo, conformada ahora en los estudiantes de la UNAM, enojados, con toda la razón del mundo, por qué no se levantó en turba para cometer horrores y en vez de eso dijeron, a ver, nos tranquilizamos y vamos a hacer nuestro pliego petitorio, y han conseguido cada una de las cosas que quieren, que por cierto hoy tienen una marcha a las 4 de la tarde? Sí, el nivel de razonamiento es muchísimo más grande y en este contexto se abre el control de la corteza prefrontal. Si bien son jóvenes que todavía no tienen madura la corteza prefrontal, sí son más abiertos a la crítica y tienen un contraste de retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la turba nos atrapa, o sea, no quiero decir que no lo hubieran podido hacer, lo pudieron haber hecho si hubieran tenido una presión más fuerte. Si hubieran actuado con represión más fuerte, tal vez esto hubiera desencadenado una reacción totalmente a propósito de este evento. Sin embargo, ya cuando vienes con una preparación previa, estoy hablando de lectura, de análisis e incluso de no caer en la provocación, cuando se habla y se dice entre varios, este proceso sí ayuda a tener una condición abierta distinta. Se sabe, por ejemplo, no hay ninguna cultura, salvo 2 en el mundo, y están en África, en ninguna cultura no hay, digamos, eventos sin violencia. Siempre la violencia está acorde al avance de la humanidad. Y este proceso se desborda cuando, de nuevo, se ha sometido demasiado a una población. O sea, a más preparación, a más cultura, menor violencia. Exactamente, hay una relación en ese contexto. Y aquí el punto es que se jugó en un límite muy fuerte, porque son jóvenes quienes están ahorita haciendo esto, del CCH, ¿no? De la preparatoria. Son jóvenes que era muy fácil asusarlos. La entrada de una provocación en este medio, quien lo hizo sabía muy bien que podían caer. Y ante esta circunstancia, pues evidentemente ellos venían con una preparación ya hecha. Y como se han venido organizando con otros estudiantes de la universidad, este proceso ya lo tienen mucho mejor estudiado. Por eso dicen que el que no conoce su historia tiende a repetirla. O sea, ellos habiendo estudiado el proceso del 68, ¿sabían ya que estaban siendo de alguna forma provocados? Ya venía esa provocación y siempre fue ese proceso. Fíjate que en muchas ocasiones nos han hablado de esta palabra de empatía en diferentes enfoques, con coaches, con espirituales, con neurofisiólogos, con muchísimos enfoques, y nos han descrito a la empatía como esta manera de ponernos en los zapatos de los demás. Sí. Pero al final del día nos han manejado la empatía como algo muy positivo y algo que puede ayudar muchísimo. Cuando son este tipo de linchamientos, ¿también se le llama empatía negativa? Bueno, de verdad este hombre ha estado estudiando muchísimo. Sí, tengo que decir claramente que el proceso de los apegos pueden ser buenos o malos, Paco. Te voy a poner un ejemplo. Si un papá ve que le van a hacer algo a su hijo, no media nada y se va de violento contra quien lo está agrediendo. Entonces, oye, pero tú eres el defensor de los derechos humanos. Le estaba pegando a mi hijo. O sea, no iba a permitir, y le dice, es defensa personal, estaba defendiéndolo. Oye, pero tu respuesta fue muy violenta. Ahí el apego puede desencadenar reacciones muy fuertes. Hay apegos negativos. Hay situaciones en las cuales yo no te permito que hagas nada o te hagan algo. Entonces vamos platicando en la calle y alguien se le queda viendo a una rubia despampanante y muy atractiva y me le quedo viendo y le digo, ¿qué? Viene conmigo, no le hagas nada, ¿qué pasa? Esos apegos se pueden ir de lo bueno y lo malo.
Es tanta la protección que puedes generar que la reacción inmediatamente es violencia. Y esto está muy claro. Los varones que consideran a estos patrones como violentos son porque también tienen altos niveles de testosterona. Estos linchamientos principalmente los llevan a cabo varones jóvenes, menores de 30 años, con altos niveles de testosterona, que en la confrontación toman el papel de decir qué es lo que se va a hacer y los demás lo obedecen. Es un aspecto sociológico muy interesante. Lo obedecen y le aplauden. Totalmente. A ver, Eduardo, hemos sabido también de muchos lamentables casos en los que a una chica la violan 5, la violan 35, como supimos de un caso en una favela en Brasil, como algo que acaba de pasar en España, ¿se acuerdan del famoso caso de La Manada? ¿No? Un montón de amigos. ¿Es lo mismo? En parte, y déjame decirte, sí, asusado con otro proceso. Uno de los elementos que nos pone freno es la corteza prefrontal. Entre más emocionados estemos, menos frenos tenemos, los escrúpulos. Pero cuando estamos los tres, nuestros escrúpulos se vencen más fácil si yo te veo a ti hacer algo. En este proceso, si yo veo que está mal que yo le saque la cartera a una persona, ¿no? Y le quito la cartera. Y entonces tú me ves, inmediatamente mis escrúpulos es, híjole, ya me viste, ¿no? Ahí tengo de dos. Si tengo mucha corteza prefrontal, se la otorgo y le digo, discúlpame, estábamos bromeando, ¿no? Ahí está la cartera. O la otra, pues sí fui yo, pues me van a llevar a la cárcel y asumo el castigo. Pero si yo veo que nos ponemos de acuerdo y entonces digo, oye, ¿sí le robo la cartera a Alejandro? Sí, róbasela. Ya mi escrúpulo está perdido de principio. Entonces, cuando 4 o 5 van sobre un mismo objeto, una acción indebida, es más fácil romperla. Y más cuando somos jóvenes. Porque si lo hacía yo solo, híjole, estaba mal, pero si lo hacemos juntos... Ya lo vemos. Y entonces nos damos cuenta que este evento, entre más lo compartimos, en lo que podría ser una broma, se convierte ya en un hecho punible. Y entonces, claramente, todos los cerebros que entre más lo compartimos, por eso las violaciones multitudinarias son más frecuentes. Y lo que es peor, no ven lo mal que están haciendo, lo justifican y además, en lugar de aprender la mala lección, se quedan con el hecho de que lo pueden volver a hacer. Existen festivales a nivel internacional multitudinarios, como la Pamplonada, como esta guerra de tomates. Sí. Y, por ejemplo, en México y en el mundo también, el slam, que es estos grupos de golpearse y todo. Sí. Al final, nadie intenta lastimar ni matar a nadie, pero hay agresión, ¿sabes? Hay adrenalina, hay violencia. Todo, hay violencia. Todo esto, la pregunta es, ¿somos adictos a la violencia? En parte. Tenemos la estructuración, y mira que lo estoy diciendo con mucho cuidado, tenemos ese procesamiento, tenemos las redes neuronales, que siempre y cuando sepamos que no estamos yéndonos de un límite, que es muy fácil romperlo, pero que lo estamos haciendo, genera mucha adrenalina. Porque al final hay muchos golpes en slam con cariño y con diversión. Sí. Hay muchos golpes. Bueno, y muchos grupos de slam terminan con sangre. Paco, es que desde la casa, cuando llegamos y entre hermanos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues bien. Oye, bueno, yo llegué y te dice así. Sí, esa situación que dices, eso libera oxitocina, genera adrenalina y nos hace, entre varones, sentirnos parte de un proceso mutuo. Es que qué fuerte es el mundo de los hombres. Sí. A veces es bien incomprensible para las mujeres. ¿Sabes qué está pasando ahorita? Que no sé si lo saben, y creo que es súper importante que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando con los chavitos. Hoy en día, pues, las fiestas como tal ya no se hacen, ¿correcto? Discotecas y eso para ir a bailar ya no existen, ahora hay antros. Sí. Entonces, digamos que ahora se están haciendo estas fiestas de paga que existen desde hace mucho tiempo, pero ya es en general a lo que van los chavos. Estas fiestas de paga corren las invitaciones por Facebook. O sea que a la fiesta de paga puede llegar quién sabe quién, que no conoces. Bueno, en determinado momento, ya cuando andan un poco prendidos, digamos ya las 2 de la mañana, alguien dice, ¿tosque? ¿Madriza? Sí, órale, madriza. Sí. Y se salen, y entonces se agarran todos contra todos. O sea, es como, pues nomás ¿por qué no? Vamos a golpearnos. Y se agarran todos contra todos. Bueno, lo que acabas de comentar es que hemos dicho que si hacemos el factor violento entre varios, perdemos más fácil el estribo. Yo puedo perder más fácil el estribo solo
con alcohol o alguna droga. Y este es el proceso natural que termina una fiesta. En una fiesta, o alguien sale lastimado, o alguien sale de pleito. Tú sabes que meter alcohol nada más es cuestión de esperar 4 o 5 horas para que el proceso se dé. Es natural. Lo que estamos viendo es que el alcohol funciona disminuyendo la actividad de la corteza prefrontal, y ese es el común denominador. Y entonces, ante este contexto, lo que tenemos que decir es que la gran mayoría de los eventos desafortunados que tenemos en la vida es por una mala formación, por una continua violencia que vemos en casa, una repetición y, lo que es peor, una justificación entre el mismo factor social. Que entre más apego exista, más rápido lo justifico y nos podemos ir de un apego benéfico de decir, ¿por qué no pintamos la escuela, no? Entre todos. ¿Por qué no mejor golpeamos a alguien? Es más fácil. Una última pregunta porque ya Sí. tenemos que despedir. Sí. Cuando dices que a mayor violencia, pues mayor violencia. Sí. ¿Esto quiere decir que ver las noticias, leer los periódicos, ver series de narcos, etcétera, nos hacen aún más violentos? Si lo vemos en ciertas épocas de la vida, sí, si no tenemos retroalimentación. Por eso es muy importante siempre como adulto dar una explicación de lo que estamos viendo, es una actuación, y que eso no debe permear en la vida cotidiana normalmente. ¿Hay tiempo para una pregunta más? No. No, ya no. ¿No traes chícharo? No. ¡No traes chícharo! ¡Ni modo! Eduardo. Un honor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, Gracias. Francisco. Regresamos.